Vivir, dormir, soñar, no es un sueño, es un terrible presagio sobre el destino de este país. ¿Qué te hemos hecho? Tanto te odiamos que millones acudieron a las urnas, vendados en su alma y acalorados en su pensamiento, cantaron una victoria que los lleva al matadero. Rebosados por la felicidad de la ignorancia, alabaron el pronto degüello que cortará las venas de la vida, de la dignidad que es vivir cuando la vida vale la pena, si tenemos el derecho de vivir en paz en una sociedad que ampare la alegría de vivir. Pero no, una espada en llama ha tocado nuestras esperanzas, y yo, en este amargo apoyo de mi codo sobre la incertidumbre, quise saltar sobre esta pesadilla que han vertido sobre nuestros sueños, y entonces mejor soñar 15 minutos de soñado anhelo, solamente 15 minutos de un sueño que le dé voz a mi voz, un sueño, un nuevo sueño nada más. Habla tú, que has vivido entre temores y conoces lo que las sombras son. Cuéntanos tus vaticinios que advierten el inmenso peligro que se acerca. Un inmenso peligro se acerca. Yo salí desconcertado de la última votación cuando vi que la gente, una gran mayoría, votó contra la vida, porque la otra propuesta era una alianza por la vida, y la vida es el gran prodigio de toda la galaxia. Solamente existe vida aquí, y nosotros habitamos un planeta que desde la distancia es un pequeño, infinito planeta azul, y estamos obligados a proteger lo natural, a cuidar el animal, el oxígeno, la planta. Esa es la vida. Pero el fracking acaba con la naturaleza, con el agua, con el oxígeno. Por eso nuestra elección es la vida, no la muerte. Miedo, hay miedo. Y quien duerme sobre el miedo, paz no tiene en su soñar. El miedo nació con el ser humano en las cavernas. Teníamos miedo. No sabíamos cómo enfrentarnos al mundo natural de la afuera y salimos. Y ese miedo quedó ahí. Pero es el mismo miedo el que nos ha ayudado a sobrevivir, pero no a enfrentar cuando nos amenazan. Ya el miedo es un arma, porque se utiliza para amedrentar el pensamiento, acabar el sentido crítico, perturbar la mirada. Nos mete miedo para que no creamos en la paz. Nos mete miedo para que no creamos en la naturaleza. Nos mete miedo para que no respetemos al ser humano, al otro. Nos mete miedo, y el miedo es un arma contra nosotros. Miedo, hay miedo, y quien duerme sobre el miedo, paz no tiene en su soñar. Y esa nuestra historia, porque arrastra tanto dolor. ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hice yo? Pero como desconocemos la historia de nuestro país, y actuamos sin conocer la historia, quiero resumirles de manera muy breve muchos de los acontecimientos que marcaron la historia del país hasta el día de hoy. Tuvimos 10 guerras civiles en el siglo XIX. Era apenas 1813 cuando nos habíamos independizado de España y empezamos una guerra los unos con los otros. Eso se llamó la Patria Boba. Fue en 1813. Después, cuando habíamos constituido la República, hubo una guerra civil en 1839. Después otra guerra civil en 1854. Después otra guerra civil en 1876. Y después vino la Guerra de los 1000 días, el conflicto más sangriento y devastador del siglo XX en Colombia. Más de 100.000 muertos en una población de 4 millones de personas. Y después
Un líder, Rafael Uribe Uribe, fue asesinado en las escalas del Congreso en 1914 y vinieron las masacres de las personas y los dirigentes políticos. En el 49, el Partido Conservador generó una gran violencia que dejó más de 100.000 muertos. Y vino la secuencia de asesinatos de otros líderes políticos: Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro en pleno vuelo en abril de 1990, y Manuel Cepeda, el padre de Iván Cepeda, asesinado el 9 de agosto del 90, y su hijo se enteró, Iván Cepeda, vio el cadáver de su padre, se arrodilló y dijo: no nos podemos seguir matando, voy por un camino de la paz. Y esa paz, después de ese conflicto que dejó más de 9 millones de muertos, se hizo un plebiscito por la paz, por un acuerdo por la paz. ¿Y cómo es posible, con tanto muerto, con tanta guerra, con tanta sangre, una mayoría votó por el no? ¿Qué hice yo? Hiciste tú. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hicimos nosotros? Y la verdad, ¿cómo saber la verdad? ¿Cómo distinguir lo falso de lo cierto? No hay que saber, amigo, es peligroso. No hay que saber, amigo, es peligroso. No hay que saber, amigo, ¡Es peligroso! no hay que saber, amigo, es peligroso. ¿Cómo distinguir la verdad de la mentira? Ahora, cuando circulan mentiras como verdades por toda la red, y nos confundimos mucho. Pero hay un hermoso pasaje filosófico escrito por Platón en la República que se llama el mito de la caverna. En el mito de la caverna, Platón cuenta que hay unos hombres, unos esclavos que están amarrados mirando al frente unas sombras que pasan ante ellos, y esos esclavos atados, amarrados, creen que la verdad es lo que está al frente, pero desconocen que esas sombras son proyectadas por una luz que entra por la caverna. Esa luz es la luz del bien, es la luz del conocimiento, es la luz de la sabiduría. Distinguir entre las sombras y la apariencia es lo que lleva a poder entender dónde está la verdad. La verdad está en la luz, no en las sombras cavernales. ¿Qué son esos destrozos? ¿Por qué tanta desolación? ¿Cuántas muertes más podemos soportar? No podemos soportar tanta muerte. Ya basta con las vivencias del siglo XX. 2 guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, 20 millones de personas, 7 millones de civiles. En la Segunda Guerra Mundial, 80 millones. Por eso se formó la ONU, para tratar de crear un organismo que controlara la paz. Y en esta candidatura del otro se propone acabar con la ONU. ¿Cómo? Después de tantos millones de muertos, después de tanto dolor, después de Vietnam, después de Camboya, después de tanta muerte, ¿cuántos muertos más necesitamos para creer en la paz? ¿Qué es todo ese odio? ¿Cuánto veneno hay en las almas? No hay que ser pobre, amigo, es peligroso. Y en el fascismo. El fascismo. Hay que resolver qué es eso del fascismo. Nació en la Italia de Mussolini y es una forma de gobierno absolutista y totalitarista. Es la voz del que gobierna y del que manda. Se pierden los derechos individuales, la libertad colectiva, y se fomenta una doctrina del odio. Porque el otro, el que no es fascista, camisa negra, es mi enemigo, y mi hermano es mi enemigo, y mi amada es mi enemigo, porque no están comulgando con esa doctrina. Y eso es lo que ahora viene, un nuevo fascismo. Ocurrió en España
con 1 millón de muertos. En Italia fueron 300.000 muertos. En la Argentina de Milei, un pueblo que en este momento está sufriendo las consecuencias de esa doctrina económica y de esa concepción del fascismo, están comiendo burro. Y eso es lo que se aproxima en este país, porque ese candidato ha dicho lo que va a hacer: neofascismo. ¿Quién despertó al monstruo que dormido estaba? Sí, el monstruo ha despertado. Ha construido un gran imperio que domina el mundo, que amenaza y espera controlar toda la humanidad. Es el neofascismo. Pero por grandes que sean los imperios, siempre hay quien puede oponérselos. Lo vivió Ciro, el gran rey persa, cuyo imperio quería conquistar a los más débiles. Pero se le enfrentó la reina Tomiris de los masagetas, que cuando invadió su pueblo le advirtió a Ciro: no te enfrentes conmigo. Y Ciro invadió el pueblo y murió. Y la reina Tomiris, que también había perdido muchos de sus soldados, encontró el cadáver de Ciro, le cortó la cabeza y lo metió en un odre, diciendo: ¿querías sangre? Aquí la tienes. Porque esto no lo entienden otros y otras que son como tú, como ella, como aquel, como aquellos, como aquellas, como todos nosotros. ¿Por qué todos no lo entienden? Porque un método de la imposición del nuevo fascismo es crear ignorancia, crear miedo, crear desconocimiento. Se pierde el pensamiento crítico y a la gente se le vuelve insensible, de tal manera que no le duela el dolor del otro. Y ahí vemos Gaza, el horror, el gran horror. ¿Y quién se conmueve? Eso se volvió costumbre, se volvió paisaje. Nos acostumbramos al dolor ajeno como si no nos conmoviera. Y por eso se imponen las nuevas derechas, porque nos volvemos insensibles al dolor real. Nos dividimos. Nos desamamos. ¿Cuál vale la pena? Nos matamos. Vale la pena. 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 No vale la pena odiarnos entre sí, pelear por ideologías. La ideología es una invención. De izquierda y de derecha no es más que una interpretación social. Pero el uno y el otro son seres humanos como cualquiera. No vale la pena pelear por ideologías. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos un proyecto que es la vida. Y esa vida es la que hay que defender. Y con el componente religioso que tanto divide opiniones, hay que entender más bien que lo religioso es espiritualidad. La Biblia nos da un hermoso ejemplo, el de Moisés, cuando bajó de haber recibido las tablas de la ley, encontró a su comunidad adorando al becerro del oro, al dinero, y tiró las tablas sobre él. No se puede adorar el dinero. La espiritualidad es la comunión en el amor que tenemos los hombres, no en el odio, no en la guerra, no en la muerte, no en querer destruir al otro. ¿Quién es ese que con voz plácida nos llama? ¿Quién es ese que con el dedo nos señala y amenaza? ¿Quién es? Sí, ¿quién es él? ¿Quién es el otro? Sí, ¿quién es el otro? ¿Quién es? Sí, ¿quién es él? ¿Quién es el otro? Sí, ¿quién es el otro? Al otro lado aparece una persona arrogante, mentiroso compulsivo, con insuficiencia ética, y se hace llamar a través de la simbología del tigre. Pero el tigre no es esa imagen que ellos pretenden. El tigre es otra cosa y por eso están equivocados. Porque el tigre no es una fiereza, tal como decía Borges en un poema suyo. La belleza y la hermosura del tigre, pero parece un sanguinario.
Y una niña que estaba mirando el tigre dice, no es sanguinario, está hecho para el amor. El tigre que aquí utilizan es un tigre de papel, es un tigre con los pies de barro, es una falsedad, se equivocaron con el tigre. ¿Qué hacer? Dinos entonces qué hacer. Dinos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Volvamos a la filosofía. Podemos hacer algo, mucho, empezando por una campaña consigo mismo. Dos opciones resultan en esta coyuntura. Por aquí, un hombre filósofo. Platón dijo, deben gobernar los filósofos por su sabiduría, apacible, certero y honesto. Soñar ha sido un sueño nada más. ¿Quién anda ahí? ¿A quién he visto? ¿Quiénes son aquellos cubiertos por el cono negro de la ignorancia? Tienen ojos para ver de dónde viene la luz de la verdad. Y esas voces que han preguntado desde sus hondas dudas, ¿no son acaso el coro que advierte una tragedia por venir? Entre aquellos espectadores estabas tú, que eras de mi familia, y que te paraste de la mesa sin querer oírme, o tú, que eras mi amigo y te has hecho mi enemigo, porque te dije que tu decisión nos lanzaba a todos al abismo, o tú, viejo amor, que tomaste otro rumbo, y te veo ahora entre las sordas de hienas, y que sentirás cuando el golpe que amenaza destriparme borre el último abrazo que nos dimos. O tú, que fuimos juntos a la escuela, trabajaste toda tu vida y defiendes ciegamente a tu verdugo y besas el látigo que te ha azotado con pobreza toda tu vida. Y si nadie ha oído, ¿qué será lo que será? ¿Qué será del corazón de este país ensangrentado? Hablo de un filósofo, Nietzsche. Él proponía grandes transformaciones del espíritu. 3. ¿Qué somos? Un camello. Llevamos cargas, soportamos la esclavitud. El esclavo que ama el látigo con que lo golpean. Ese es el camello. Pero el camello necesita ser devorado por un león. ¿Qué hace el león? Devora la carga, lo pesado, lo que tenemos que llevar a contra de nuestra libertad. El león es la libertad, la fuerza. Y ese león ya liberado se convierte en niño, el espíritu y la liviandad, la alegría de la vida, la gran campaña y la alianza por la vida.